vamos a hablar de una noticia que ha salido en la cadena SER. Un economista explica, según ellos, que sería necesario regularizar 500.000 de migrantes irregulares para contribuir a pagar las pensiones. Explícanos, evidentemente hay muchas razones para querer regularizar a población o para querer que venga población, razones que pueden ser tanto utilitarias porque sea conveniente para el aparato productivo, razones de justicia, como puede ser en el caso de asilo político. Bueno, puede haber muchas razones, pero explicaremos por qué esta no es una razón y no responde más que a comprar los argumentos del enemigo, que son los argumentos de la economía neoliberal. Completamente falso, por supuesto, que esto sea una razón para nada. ¿Qué opinión te merecen estas opiniones por parte de ciertos economistas, encima saliendo en un medio que se califica a sí mismo pues alineado con el progreso, con la socialdemocracia, etcétera, etcétera? Claro, es un artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente está escrito por una persona que se supone que es de izquierdas, ¿no? Que es Antonio González, que fue que es un economista de Economista frente a la crisis y es exsecretario general de Empleo en el gobierno de Zapatero, ¿no? Y que, bueno, pues el otro día, ayer precisamente, en la cadena SER dijo que había que legalizar la situación de 500.000 personas extranjeras trabajando en España para salvar las pensiones. Entonces, me llamó mucho la atención porque es precisamente un ejemplo más de cómo la izquierda compra el paradigma económico neoliberal. Y entonces siempre volvemos a las mismas. Ahora resulta que, bueno, leyendo el artículo o leyendo este titular tal y como lo ha publicado la SER, pues parece que es que lo que necesitamos es que esas 500.000 personas saquen sus maquinitas de hacer dinero, de hacer euros, y que las usen para que podamos pagar las pensiones. Yo así, cuando lo he leído la primera vez, digo, que es que estos señores tienen maquinitas para hacer pensiones, para hacer dinero, para hacer euros, y que son, no, por eso los necesitaremos, claro, porque si no, de otra manera no se entiende. Claro, no, lo que dice el artículo es precisamente que es que esas personas necesitan regularizarse para pagar impuestos que luego paguen las pensiones. Es decir, otra vez el mito neoliberal de que las pensiones se pagan con los impuestos, de que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social. Y claro, estos pobrecitos, que son personas que vienen del tercer mundo y que están trabajando en condiciones lamentables, pues resulta que les ponemos sobre sus hombros que luego nos podamos jubilar y que podamos tener una pensión digna. Bueno, es un sin Dios y un sin sentido, ¿no? Y la izquierda, por desgracia, economista frente a la crisis en este caso, y bueno, una persona que fue importante en el gobierno de Zapatero, pues lo sigue comprando, ¿no? A esto cabe decir una vez más que la única medida para que las pensiones siempre sean pagables es la soberanía monetaria. La soberanía monetaria que te permite que todas las pensiones, no solamente las no contributivas, todas las pensiones se incluyan en los presupuestos generales del Estado. Y entonces las pensiones ya están aseguradas. Si tú tienes moneda nacional emitida soberanamente por tu Banco Central y tú pones esos gastos en los planes generales del Estado, las pensiones siempre son pagables, siempre son pagables. Claro, luego está la cuestión de qué es lo que se va a comprar con esas pensiones, y ahí sí, porque las pensiones siempre son pagables, pero ¿para comprar el qué? Bueno, pues esa es la segunda pata de la sostenibilidad de las pensiones, que es el empleo. Necesitamos que haya gente que produzca cosas para satisfacer sus necesidades y para satisfacer las necesidades de los trabajadores jubilados. Entonces, esas personas lo que necesitan es un empleo que les permita producir. Bueno, la soberanía monetaria no solamente te permite
que el pago de las pensiones siempre está asegurado mediante los planes generales del Estado, sino que además te permite tener planes de trabajo garantizado que aseguren que todo el mundo tiene un empleo. Es decir, el empleo es un fenómeno monetario y el desempleo también. El desempleo es un fenómeno monetario. Si tú tienes soberanía monetaria, el porcentaje de desempleo lo eliges tú, porque el Estado, mediante sus políticas de gasto en moneda nacional, puede decidir el nivel de desempleo. Si nosotros decidimos que el nivel de desempleo sea 0, pues resulta que todo el mundo estará produciendo para que precisamente los trabajadores activos y los que ya están jubilados pues puedan satisfacer sus necesidades materiales. Bueno, decir que y esta es la situación, esto es lo que una persona de izquierdas debería comprender, que es romper con el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que nos dice es precisamente lo contrario. El neoliberalismo lo que nos dice es lo que nos dice economistas frente a la crisis, que es que necesitamos pensiones para poder, necesitamos los impuestos para poder pagar las pensiones. Y mientras no se rompa ese marco conceptual, mientras no se rompa esa, yo diría esa referencia ideológica que la izquierda tiene internalizada, la referencia ideológica del neoliberalismo, la izquierda no va a llegar nunca a nada. Ni son los supermillonarios que pagan impuestos los que pagan el gasto público, ni son los pobrecitos que vienen a trabajar aquí a los invernaderos y a los viveros y, en fin, y a los plásticos los que pagan las pensiones. Los que pagan las pensiones es el gobierno mediante transferencias bancarias que estarían aseguradas si estuvieran en los presupuestos generales del Estado. Y, bueno, lo que sí que me tranquiliza es que dice, bueno, estas personas, dice este economista, que se llama Antonio González, dice, bueno, deberían trabajar en España con las mismas garantías y con la misma situación que los nacionales. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos llegar. Bien que lo digas, Antonio, bien que lo digas. O sea, no... Es que, claro, cuando no se tienen las cosas claras, se acaban diciendo estas cosas, ¿no? Cuando esas personas, yo, por supuesto, yo no tengo en contra nada de esas personas, al contrario, tienen todo mi apoyo porque son gente que lo pasa muy mal. Pero claro, esas personas lo que tendrían que estar haciendo ahora mismo es trabajar para su país, trabajar para sacar adelante a su país y a sus familias y a sus economías nacionales. No para pagar los impuestos, ni para pagar las pensiones. Esa gente tendríamos que ayudarla a pagar, a que se quedara en sus países y que con su trabajo sacaran adelante y desarrollaran sus países. Porque nosotros tenemos un montón de gente en desempleo que son los que España tiene que hacerse cargo de que se pongan a trabajar y a producir para nuestro país. Una vez que tengamos la soberanía monetaria y si optamos por el pleno empleo, optamos por los planes de trabajo garantizado, yo creo que en España hay tantas cosas por hacer, y la situación está tan mal y hay tantas carencias en nuestra sociedad y está degenerando tanto la situación económica y de muchas personas, que yo creo que es posible que necesitemos mano de obra extranjera. Y en ese momento, efectivamente, pues habrá que invitar a personas de otros países a que nos ayuden a cubrir nuestras necesidades materiales, y que estas personas que están trabajando aquí, por supuesto, podrían formar parte de ese colectivo, pero no porque esas personas vayan a pagar nuestros impuestos, no porque esas personas vayan a pagar nuestras pensiones con sus impuestos. Esas personas vendrían aquí a producir lo que nosotros necesitamos como sociedad para mantenernos, ¿no? Entonces, que no se entienda esto que es un ataque a los pobres inmigrantes, no. A los inmigrantes lo que habría que hacer es, dar ayudas a sus países para que esa gente se pudiera quedar en sus países, sacar adelante sus países, desarrollar sus países, y lo que tendríamos que hacer nosotros es recuperar nuestra soberanía monetaria para tener las pensiones aseguradas en los planes generales del Estado y tener un pleno empleo que permitiera que todo el mundo tuviera el confort material que le permitiera vivir con dignidad.
Entonces, eso es acabar con el neoliberalismo. Lo que personas como este hombre, Antonio González y la SER y el gobierno de Zapatero y el PSOE y Sumar defienden, que es que las pensiones se pagan mediante cotizaciones y mediante impuestos, es defender el neoliberalismo. Y así nunca superaremos el marco neoliberal existente. Bueno, desde luego, lo que hay que dejar claro también, que obviamente una persona de izquierda es una persona con una mínima sensibilidad, incluso diría que no puede obviar el hecho de que la mayoría de la gente que se va a otro país en malas condiciones, en condiciones irregulares, pues es, en primer lugar, por guerras o condiciones pésimas que han causado precisamente los gobiernos occidentales en sus países, en la gran mayoría de los casos, por las atroces políticas exteriores que tiene especialmente los Estados Unidos, pero también algunos países europeos, y en segundo lugar, pues por condiciones económicas pésimas también, que muchas veces están causadas por esas políticas neocoloniales que tiene Occidente sobre sus países. Entonces, bueno, hasta ahí podíamos llegar, o sea, un problema que causamos nosotros, ese es el tema, porque nosotros desgraciadamente estamos metidos en ese norte global encabezado por Estados Unidos, porque nos mete esta gentuza que tenemos en el gobierno ahí. Pero bueno, Tony, te voy a pasar la palabra a ti ahora, si te parece, para que nos comentes un poquito qué opinión te merece esto. No, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, pero la cuestión de esto es que realmente lo que hay que pensar es simplemente echarle un vistazo a la pirámide de población española. La pirámide de población española es una pesadilla. ¿Por qué? Porque no tiene la forma que debería tener. De hecho, la cohorte mayor es la que está en mi rango de edad. Yo tengo 50 años, pues entre 45, 55, ¿vale? Es la mayor cohorte. Entonces somos el baby boom en España, nacimos todos en los 70. Detrás de nosotros no hay nada. No hay nada. Entonces ese es el problema por el cual dicen, no, se necesitan inmigrantes. Claro, porque las cohortes más jóvenes no tienen hijos. ¿Y por qué no tienen hijos? Pues porque no pueden tener un proyecto vital. Tan simple como eso. Yo tengo varias sobrinas. Una de ellas tiene ya 28 y ella quiere tener familia. Ella tiene pareja estable, quiere tener familia, pero ni se lo plantea. ¿Por qué? Porque no puede planteárselo. ¿Por qué? Básicamente, y para la redundancia, porque no tiene un acceso a la vivienda. No tiene acceso a la vivienda. Entonces, si no tiene un acceso a la vivienda, y ella pues tiene un trabajo estable, su novio también tiene un trabajo estable, no ganan unos sueldos de capitán general, pero unos sueldos que no son, dijéramos, sueldos raspaditos, pero no pueden acceder a una vivienda. Es tan simple como eso. Entonces ellos, mientras no tengan un techo, no se van a plantear tener hijos. Claro, ella tiene 28 años. A este ritmo, pues a lo mejor tiene hijos con 33, 34, 35, claro. Entonces, así es imposible que haya un recambio generacional. Por eso hace falta que venga gente de fuera. Pero lo curioso es que las élites que no mal gobiernan quieren, por un lado, es un discurso absolutamente esquizofrénico, porque yo, por un lado, no quiero pagar buenos salarios. Considero que la vivienda es un bien de mercado. Y por otro lado, y a la vez, he hecho sapos y culebras porque nos invaden los inmigrantes. Pero claro, es que no puede ser. Es que eso no puede ser. ¿Tú quieres que no nos, entre comillas, invadan los inmigrantes? Pues contemplar políticas de natalidad en la cual pues la gente que quiere tener hijos, y la mayoría de la gente los quiere tener, los pueda tener, pero no, tú lo quieres todo. Quieres que la vivienda, insisto, que la vivienda sea un bien de mercado, pagar salarios de risa y que vengan muchos inmigrantes. ¿Por qué? Porque así deprimen todavía más los salarios. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Entonces, el verdadero problema es ese, aparte de todo lo que ha comentado Carlos, que es absolutamente correcto, con las historias estas de que las pensiones se pagan por los impuestos. Nosotros sabemos que no es así, que los impuestos no financian nada. O sea, cualquiera que haya leído un mínimo sobre cómo funciona una moneda fiat sabe que eso no es así. Pero el verdadero problema no está ahí, está en otro sitio. Es decir, que yo lo quiero todo. Quiero, insisto, que la vivienda sea un bien de mercado y poder cobrar el alquiler que se me pase por la cabeza.
quiero, por otro lado, pagar salario de risa. Y encima quiero que tengan hijos. Pues no, es que no puede ser. Es que no va a ser así. Entonces yo creo que el verdadero problema está ahí. Que es que las élites que no gobiernan lo quieren todo. Lo quieren todo. Entonces el otro día que viniera Pedro y se reuniera, pues, ¿con quién se reunió? Pues se reunió pero se reunió con la patronal inmobiliaria, pues, el típico refrán, el típico refrán, no el refrán castellano, reunión de mayorales, oveja muerta. Claro, es que es de cajón. Entonces, luego sale la ministra de Vivienda diciendo que es que los operadores privados tienen derecho a tener un beneficio. Dice, pues apaga y vámonos. Es que es un continuo, yo lo he denominado así muchas veces en Twitter, es un continuo insulto a la inteligencia. Es decir, es como si los de abajo fuéramos imbéciles directamente. Entonces, se hablan como si fuéramos imbéciles. Entonces, llega un momento que dices, pues no. Y entonces, ¿qué hace la juventud? Pues sencillamente no tiene hijos. ¿Por qué? Porque como no los puedo tener, dice, ¿para qué voy a...? Es que no puedo. Entonces me dedico a disfrutar de la vida. Y ya está. Es que es lógico. Su opción es lógica. Y luego salen pues todos estos economistas que todos tienen el riñón bien cubierto, predicando, diciendo, ahí pontificando que los necesitamos inmigrantes para pagar las pensiones, para nada. Pero es lo de siempre, es un discurso que no se cuestiona porque nadie que tenga un discurso que cuestione las bases de ese discurso, la redundancia, tiene acceso a un micrófono. Entonces, como no tiene acceso a un micrófono, pues no hay nada que hacer. Y la cosa sigue degenerando. ¿Hasta cuándo? Pero yo creo que le queda poco recorrido. Le queda muy poco recorrido. Poco más puedo añadir. Bueno, Jorge, supongo que nos tendrás que comentar algunas cosas que creo que tú desde luego se te hincha la vena con lo que dicen estos economistas que desde luego no hacen más que defender la postura que todos sabemos y beneficiar a quienes todos sabemos que beneficia su postura. Bien, es a la clase dominante. Fíjate, como han dicho los compañeros antes, el debate es un debate bajo unos términos falaces. El tema de las pensiones, pagar las pensiones, como me ha dicho Carlos, no es problema, es simplemente añadir números en las cuentas corrientes por parte del Banco Central. Este debate también viciado y falso lo tiene en Estados Unidos con respecto a su seguridad social, de la cual se ha, digamos, ha servido como marco legislativo para hacer los sistemas de pensiones estos que llamamos de reparto, ¿no? En última instancia, el reparto es en términos reales, claro, porque los activos alimentan a sí mismos y a los inactivos. Eso ha pasado siempre, esté monetizada o no la producción, ¿vale? Cuando Estados Unidos hace su ley de seguridad social a principios del siglo XX, cuando llega Franklin Delano Roosevelt y tal, y hace el New Deal y tal, y crearon, deciden para vencer la resistencia de los empresarios a un sistema público de pensiones, ¿qué hacen? Pues la ligan, para aislar el gasto, lo ligan a sé que a mucha gente le revienta, pero a un impuesto al trabajo, que son las cotizaciones, ¿vale? Es un impuesto al trabajo en última instancia, que pagan empresas y trabajadores. De esa manera aíslan el gasto en pensiones. Pero el gasto en pensiones, si es necesario y no hay un fondo de reserva, se pagan. Lo pasó en España. En el año 86, hasta el régimen general tuvo déficit. No sé, 590 millones de pesetas. Normalmente el año anterior, en el 80 y tantos, tuvo 55.000 millones de superávit, pero al año siguiente, por unas reformas que hizo justamente Felipe González, de dar muchísimas pensiones a la gente que aún no había cotizado, no las tenía, pues simple y llanamente el sistema estuvo hasta el régimen general en déficit. ¿Se pagaron las pensiones? Claro que se pagaron. ¿Por qué? Porque el Banco de España anotó. Como se pagan las pensiones no contributivas, como se pagan las pensiones de los funcionarios,
En mi caso, yo soy funcionario jubilado y me pagan mi pensión justamente por haberes pasivos. No, ahí no hay una caja de las contribuciones de los funcionarios a haberes pasivos. No, no. A mí me pagan en los presupuestos generales del Estado, hay una dotación y ya está. Y por eso es lo que son. La sostenibilidad financiera está asegurada si hay voluntad política por parte del gobierno y por parte efectivamente del Parlamento. Eso está fuera de toda discusión. La sostenibilidad real es el problema, y ese problema efectivamente tiene que ver con la demografía, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con las políticas de vivienda y como puedes ver, nunca se habla de eso. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que decir, señores, es que los jóvenes no tienen hijos. ¿Por qué? Porque es que no pueden emanciparse, no pueden hacer proyectos vitales. ¿Por qué? Porque tienen unos sueldos de mierda. Porque incluso los sueldos que digamos que no son de mierda tienen que enfrentarse a alquileres que son de zulos puestos como si fuera aquello del Buckingham Palace. Y dices, bueno, efectivamente, el problema demográfico es que nos lo estamos currando. Lo estamos currando porque estamos haciendo que la gente joven no pueda hacer sus proyectos vitales. ¿Cómo van a tener un hijo? O dos. ¿Cómo va? Imposible. Así que, efectivamente, si no tienes eso, tendrán que venir importar trabajadores, efectivamente, no para que sus deducciones en los salarios, paguen las pensiones, sino porque den los bienes y servicios que sean necesarios. Porque en última instancia, cuando ya no tengamos gente en edad, casi gente en edad activa para trabajar, ¿quién hará las cosas? ¿Se hacen solas? No, necesitas a la gente, necesitas trabajadores, y eso sí que es necesario. Me parece muy bien, efectivamente, que si uno entiende el problema, que es el problema demográfico, pues fomentes pues la entrada de trabajadores y gente en edad activa y además fértil, y que vengan aquí, claro, y que se integren y que trabajen y terminen adquiriendo la nacionalidad. Me parece perfecto. Pero no me vengas diciendo eso, que es porque paguen con las contribuciones las pensiones. No, no, eso no es así. Y poner el debate en eso es faltar a la verdad y engañar a la gente. ¿Vale? Y en última instancia, esas personas cuando vengan, si se quedan aquí, Francia te pagan pensión a gente que no son franceses. Muchos españoles que tuvieron que emigrar allí, trabajan allí y reciben la pensión de Francia, ¿entiendes? Pues nosotros, claro, esos trabajadores también habrá, cuando dejen de ser activos y han producido bienes y servicios para riqueza real para el pueblo español, pues efectivamente habrá que seguir pagarles unas pensiones también, ¿entiendes? El problema, ya te digo, es incidir en eso, en el desempleo, eliminando el desempleo, incrementar la productividad, dar salidas a la gente joven, que no tenga que escapar, que tampoco tengan que venir, descapitalizar. No me gusta lo de capital humano, pero bueno, descapitalizar pues los países de África para que aquí vivamos bien. Hombre, lo que ha dicho Carlos también es cierto. Oye, ¿cómo puede ser que estemos robando? No solamente les robamos las riquezas reales en términos de materiales y energía, no, también les quitamos sus trabajadores. Es que bueno, una falta de respeto es el marco mental en Occidente siempre de explotación y colonialismo. Es que de extracción y de responsabilidad total para con los pueblos que son nuestros vecinos. Y eso yo creo que bueno, tendría que cambiar. Me parece muy bien la inmigración, perfecta, pero también me parece que lo que tenemos que hacer, lo que ha dicho Carlos, también es fundamental. Decir, señores, dejemos de robar a manos llenas a África, o también a América Latina, dejemos de robar a manos llenas y creemos una nueva relación con ellos que sea igualitaria y justa. Y eso es lo que siempre falta de los... nunca aparece. Siempre tenemos las mismas tonterías, sandeces de la sostenibilidad financiera de las pensiones. Evidentemente siempre hay alguien detrás de todo esto. ¿Quiénes son? Pues los que venden las pensiones privadas, porque las pensiones públicas son un competidor absolutamente devastador para ellos, los destroza. Y lo que necesitan es que desaparezcan o al menos se queden pues en algo minúsculo. ¿Vale?
Sí, Tony. Perdón, Íñigo. ¿Qué nos puedes decir del tema este? ¿Qué te parece los planteamientos de este tipo de economistas? Adelante. Pues vamos a ver, desde luego, estando de acuerdo con los compañeros, lo que sí, mira, me toca las narices de todo este asunto es que ya el tema parte de una falacia de entrada. Y esta falacia de entrada no es tanto que, no, es que nos hacen falta pues 500.000 de inmigrantes o tenemos que traer 500.000 de inmigrantes. Estamos hablando de regularización. Esa gente ya está aquí. De hecho, hay muchísimos más de 500.000. Y esa gente ya está pagando impuestos. El único impuesto que no pagan es el IRPF. Y bueno, dado las condiciones de precariedad en la que viven, tampoco tendrían que pagarlo. Así que, pero cada vez que compran algo, pagan tasas, pagan IVA, pagan todos los impuestos indirectos en los consumos de la luz. Son esquilmados igualmente por los rentistas a la hora de vivir. Prácticamente están contribuyendo a la economía, tanto como, de hecho, incluso más que nosotros, dado que la plusvalía que de lo que ofrecen, pues gracias a que están viviendo el sueño neoliberal de no tener ningún impuesto a su nómina, evidentemente, y de la consecuencia obvia que te quedas con el neto pelado, ya están viviendo con ello, y toda esa plusvalía va íntegramente al empleado, ¿no? Que es una de las grandes lacras que tenemos en este país. Aproximadamente, claro, estos son estimaciones bastante subjetivas, ¿no? Pero desde luego no menos de 2 millones de migrantes en situación irregular viven y trabajan en España. Y trabajan, sí. O sea, son todos estos puestos de economía sumergida que actualmente de los que no queremos ni ejercer ni los que queremos conocer su existencia. ¿Vale? Desde luego existen muchas razones para regularizar a todas estas personas y desde luego una de ellas es el simple y llanamente un mínimo de equidad y de justicia. Por la sencilla razón de que ya lo decimos, o sea, ya lo acabo de decir, o sea, esa gente ya está aquí, ya está trabajando. Y ya está sufriendo, de hecho, las mismas penalidades que sufrimos los demás, pero sin ningún derecho, ¿vale? De hecho, ni siquiera con el derecho a estar, literalmente, a estar o a trabajar, ¿no? Y desde luego ese es uno de los principales motivos por los que regularizar a todas estas personas, ¿vale? Y no desde luego el tema de pagarnos las pensiones teniendo en cuenta que sobre el volumen de cotizantes, incluso aceptando su propio marco, estamos hablando de una medida que apenas tendría impacto, ¿vale? En las cuentas agregadas públicas. De manera que, este es un poco el verdadero motivo, ¿no? A mí, desde luego, si lo quieren vender así, mira, a mí me da igual cómo lo vendas. Estamos en la época de la fake news y las falacias. Así que, véndelo como te dé la gana, pero desde luego lo que yo no voy a perder de vista es sencillamente que esa gente ya está aquí, ya está contribuyendo, ¿vale? De hecho, teniendo en cuenta su falta de derechos, incluso más que nosotros, ¿vale? Al sostenimiento tanto de las cuentas públicas como privadas, como todo, ¿vale? Y que esa gente, debe ser regularizada. Que recordemos que todo esto parte de una iniciativa legislativa popular, ¿vale? Esto no ha sido cosa de ningún partido ni de nada por el estilo. ¿Vale? Así que, es un mínimo iba a decir de justicia, pero no, ni siquiera llega a ser del todo justo, sino simplemente un mínimo de decencia, lo que, debería motivar esa regularización. Más allá de los argumentos falaces que se expongan sobre que nos van a pagar las pensiones, ya te digo, que incluso aceptando su propio marco, sería falso, sino, por una sencilla razón de justicia y, sobre todo, de sencillamente articular una sociedad como Dios manda. Como he dicho, no menos de 2 millones de inmigrantes en situación irregular viven y trabajan en España, ¿vale? Es un porcentaje importante de la población que sencillamente ni siquiera existe, ¿vale? Y no está mal empezar a traerlos un poquito a la existencia y hacer un mínimo de justicia social.